Espíritu de Dios, yo no tengo nada que dar, Señor, a mis hermanas, pero tú sí, Espíritu Santo. Sé tú hablando, Señor, a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la adoración, la alabanza es para ti, Señor. Yo quiero que voltees hacia tu vecina y le digas: no temas, cree solamente. Dile a tu vecina: no temas, cree solamente. Cree solamente. Y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos, los que tienen Biblia, al Evangelio de Marcos capítulo 5, de los versículos 22 al 23. Marcos capítulo 5, de los versículos 22 al 23. Gloria a Dios. No temas, cree solamente. Capítulo 5, de los versículos 22 al 23. Gloria a Dios. Y hoy voy a hablarte bajo el tema: no temas, cree solamente. Dice la palabra de Dios: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaban mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Yo creo que casi la mayoría de nosotras hemos leído, ¿verdad?, este pasaje donde habla sobre cómo Jairo, este hombre llamado Jairo, viene a la presencia del Señor Jesucristo. Y viene y se humilla delante de él porque tiene a su hija agonizando. Y vemos que el Señor Jesús al final va con la hija de Jairo, y era una niña de 12 años, tan solamente 12 años, y resucita a esta niña. Pero vamos a ver cómo esta historia nos habla de fe. Nos habla de que a pesar de que en medio de la adversidad, en medio del proceso, en medio del desierto que podamos estar nosotros pasando, si nosotros creemos, ponemos nuestra mirada en el Señor, nosotros podemos ver milagros. Nosotros podemos ver resucitar nuestro problema, resucitar nuestro matrimonio, resucitar, podemos ver milagros. Vemos que Jesús estaba, alrededor de él estaba una gran multitud. Estaba él junto al mar, y lo leemos aquí, ¿verdad?, en este pasaje, que él está hablando a la multitud, y vemos que en cada evangelio, ¿verdad?, donde se habla de Jesús, podemos ver que siempre lo seguían las multitudes. Y al final de cuentas se habla, ¿verdad?, que él mismo dice que lo seguían unos por una cosa, otros por otra. Unos lo seguían porque él multiplicaba la comida, por ver los milagros, por diferentes motivos, ¿verdad?, seguían a Jesús. Y vemos que aquí, ¿verdad?, él estaba en medio de una gran multitud, y cuando él estaba ahí en ese lugar, llega este hombre llamado Jairo, que él no era cualquier hombre. Él era dice la escritura que él era un principal de la sinagoga. O sea que los mismos que estaban en contra de Jesús, que lo perseguían, que
como cuando sanó el hombre de la mano seca, que lo hizo en un día que según ellos no debía de haber hecho un milagro, estaban en contra de él, siempre estaban tratando de como cacharlo, ¿verdad? En algo para ellos estar en contra, para ellos decirle al pueblo, ¿verdad? De que Jesús estaba mal, que Jesús estaba endemoniado, que Jesús lo que hacía no era de Dios, que él hablaba que venía de Dios pero que no era de Dios. Entonces este hombre llamado Jairo era de ese grupo, era la iglesia, ¿verdad? Que no creía en Jesucristo. Y entonces viene al Señor, y aquí dice, ¿verdad? Que vino delante de la presencia de Jesús, siendo él un principal de la sinagoga, una persona muy importante entre el pueblo judío, era alguien muy importante. La sinagoga era un lugar en donde se iba en ese entonces no era que tuvieran la Biblia como ahora nosotros la tenemos, ¿verdad? Eran rollos, ¿verdad? Donde se leían los rollos y ahí estaban escritos, ¿verdad? Lo que es el Antiguo Testamento, lo que se llama el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces ellos, ahí iban las personas, los rabís, los maestros de la palabra, iban y ahí como a hablar sobre la palabra. Y Jairo era uno de los personas importantes de allí, de la sinagoga, entre los judíos. Allí, en ese lugar, seguramente él había visto disertar a Jesús, hablar a Jesús sobre la palabra, porque siempre Jesús como que fue un boom, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? De cuando él empieza su ministerio, porque empezó a ver milagros, maravillas, prodigios que lo seguían, y entonces la multitud empezó a andar detrás de él. Y en ese tiempo se dice que cuando los maestros enseñaban, los rabís lo hacían caminando, o sea, era como diferente a nuestros tiempos, ¿verdad? Ellos iban caminando, iban enseñando, entonces la gente lo seguía. Si a las personas les llamaba la atención lo que el rabí hablaba, lo que enseñaba, pues ellos lo seguían, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, vemos que uno de estas personas viene a la presencia de Jesús. Seguramente a los oídos de Jairo llegaron las noticias, ¿verdad? De los milagros de Jesús, de todo lo que sucedía cuando Jesús se paraba en un lugar, de que los ciegos miraban, de que los sordos oían, de todas las situaciones que venían, ¿verdad?, pasando alrededor de Jesús. Y no fue hasta que la hija de Jairo empezó a enfermar, cuando él recordó, ¿verdad? Dijo, no, pues Jesús es con el que puedo ir. Dice la palabra que desde, creo que si no estoy mal, a los 12 años a Jesús ya lo habían encontrado en sus padres en la sinagoga. O sea, entonces él como que tenía esa costumbre, ¿verdad?, de ir a la sinagoga a hablar sobre la palabra. Y entonces para Jairo pues no era una novedad, ¿verdad?, que le hayan dicho, pues ves con Jesús. O sea, él lo había escuchado, sobre todo lo que había sucedido, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. Y entonces él empieza su hija a agonizar, a estar enferma, y es cuando él se atreve a ir a los pies de Jesús. Cuando él pues va en contra de la marea, ¿verdad?, en contra de todo lo que pudiera sucederle a él, en contra de la gente, ¿verdad?, que estaba en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque eso muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos estar
muy bien, ¿verdad? Mientras la situación no se nos torna mal, mientras no viene el problema, mientras no viene la enfermedad, mientras no viene la situación en nuestro matrimonio, mientras no vienen los problemas familiares. Y entonces a veces es cuando nosotros nos acordamos del Señor, ¿verdad? Volteamos nuestra mirada a Él y empezamos a clamar, y cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, al Dios en el que nosotros creemos, nosotros sabemos que Él nos va a escuchar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo que Jairo obtuviera tan grande milagro, verdad? Porque a final de cuentas el Señor Jesús va y resucita a la hija, ¿verdad?, de Jairo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El tema de hoy es: no temas, cree solamente. Una de las cosas que sucedió para que Jairo obtuviera este milagro fue que él fue humilde y él reconoció la autoridad que tenía Jesús. Porque así lo que estamos hablando, ¿verdad?, de la situación en la que él estaba, de lo que él era, de que él era un principal de la sinagoga, de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, de que estaban en contra de Jesús, que querían matar a Jesús, que querían, andaban detrás de él para prenderlo, para ver a ver en qué se equivocaba y todo. Entonces él, a pesar de que él pudo haber sido orgulloso, ¿verdad?, del lugar en donde él estaba, ¿verdad?, él podría haber dicho: no, pues yo soy alguien importante, ¿verdad?, aquí en el pueblo, entonces yo no voy a ir con él. Yo soy alguien, un principal de la sinagoga, ¿cómo me voy a humillar delante del hijo del carpintero? O sea, porque a veces eso nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? El orgullo nos puede invadir y nos podemos creer superiores, ¿verdad? Puede ser que no obtengamos los milagros del Señor, no obtengamos las bendiciones de Dios, porque hay orgullo en nuestro corazón. Nos podemos creer superiores, de que no necesitamos de Dios, no necesitamos que Dios venga a nuestra ayuda. Nosotros podemos pensar que lo podemos solucionar con nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, yo conozco a una persona que dice que todo lo que tiene, en cuestión económica, todas sus posesiones son por él, porque él es el que hizo todo eso. Entonces no le da lugar a Dios por el mismo orgullo, ¿verdad? Entonces nosotros nos podemos creer superiores, pero eso no sucedió con Jairo. Jairo, a pesar de que quizás era, no dice la palabra, ¿verdad?, pero quizás era alguien rico, y era alguien importante, y aún así él venció ese orgullo, ¿verdad? Fue humilde y fue delante de Jesús. Entonces eso fue una de las razones, ¿verdad?, por las que él obtuvo su milagro. Él, a pesar de lo que se decía de Jesús se decía que estaba endemoniado, que él no venía de Dios, que él lo que hacía era a través de demonios, y aún así él creyó, él se humilló. Jairo pudo haberse sentido superior a Jesús, pero por el contrario él reconoció la autoridad que el Señor Jesucristo tenía y se acercó a él humildemente, y dice la Escritura que se postró a sus pies. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Esa es una señal de humillación, de reconocer la autoridad del Señor, ¿verdad? Y esa fue una de las causas por las que él recibió su milagro. Otra de las causas por las que él recibió este milagro tan grande es de que él le creyó al Señor. Él le creyó. Si nosotros vamos a la historia, ¿verdad?, aquí en el Evangelio, sobre cómo él llega con Jesús y le habla y le dice, ¿verdad?, y dice la palabra que le rogaba mucho,
dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Vemos que después de esto, a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? De que él va con Jesús. Jesús va con él, se va con él y le dice, ok, vamos allá con tu hija. Pero en el camino resulta que empieza otra historia, ¿verdad? Que habla entre el camino en donde va a la casa de Jairo. Resulta que la multitud se iba para donde ganaba Jesús, ellos iban. Y entonces dice la palabra que lo apretaban, o sea, él iba caminando y cuánta gente no lo iría siguiendo, que iban apretándolo. Y entonces pasa de que hay otra historia de una mujer que estaba también enferma por 12 años y resulta que va caminando la mujer, toca el borde del manto de Jesús y entonces el Señor Jesús todavía se detiene con esta mujer y nosotros, yo quiero llevarte hacia ese momento, ¿verdad? En donde Jesús va caminando con la multitud y Jairo a un lado, porque Jairo iba llevándolo a su casa. Cuando nosotros tenemos un problema muy grande o tenemos una enfermedad, vamos al doctor y te diagnostican una enfermedad incurable, tú clamas al Señor y tú quieres que en ese momento el Señor te conteste. Entonces vamos a imaginarnos cómo estaba Jairo en ese momento, ¿verdad? Que él, yo creo que quería que casi corriera Jesús para llegar a su casa, porque, o sea, él fue a buscar a Jesús hasta que su hija estaba agonizando. Él no fue cuando su hija empezó a enfermar, no fue cuando le dieron el diagnóstico de la enfermedad de su hija. Él fue cuando ya casi ya no había solución, cuando ya su hija estaba agonizando y entonces van caminando y entonces Jesús todavía se para y empieza a hablar con la mujer y esa es otra historia, ¿verdad? Que podemos ver que esta mujer fue sanada, ¿verdad? De esa enfermedad que tenía y entonces Jesús empieza a platicar con ella y dice que él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y entonces yo me imagino Jairo ahí desesperado, ¿verdad? Que ya quería que fuera Jesús que llegara a su casa. Y entonces aquí podemos ver que eso nos puede pasar a nosotros, pero cuando nosotros tenemos la fe, ¿verdad? Que ya conocemos al Señor, nosotros debemos de permanecer en paz, esperando al Señor, porque si el Señor no nos contesta inmediatamente, es porque quizás Él está trabajando en nosotros, ¿verdad? En la paciencia, y eso seguramente, esto que sucedió fue otra enseñanza para Jairo, pero aún así Jairo siguió ahí, ¿verdad? Esperando y siguió caminando con el Señor Jesucristo, cuando de repente estaban en eso con esta mujer que habla la palabra, que toca el manto de Jesús. En ese momento llega un siervo de Jairo, llega y le da pues la temida noticia y le llega como un balde de agua fría, ¿verdad? Le dice, ya deja al maestro, ya no lo molestes porque tu hija ha muerto. Y vemos aquí que llega un momento en que Jairo está entre dos caminos, ¿verdad? Porque le dice, el siervo le dice, ya, o sea, ya olvídate, ya tu hija ya murió. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que llega el momento en que las personas nos pueden decir, ese problema que tienes no se va a solucionar, o sea, no tengas, no pienses que esto ya está muerto, esto ya no, tu matrimonio ya no va a restaurarse. Tus hijos andan mal, tus hijos andan en las drogas, tus hijos ya se van a perder. Y vemos que la situación por la que estamos muere, la podemos ver muerta sin pensar
de que pueda entrar la mano de Dios aún en ese momento. En algún tiempo de mi vida, yo estaba en una situación así como la de Jairo. Yo pensaba que ya mi problema no se iba a solucionar. Era un problema que yo lo miraba tan grande que no había, por ningún lado había forma de que se solucionara. Y venían personas conmigo y me decían, tú no creas de que esto te va a tener solución, esto ya no tiene solución. A uno de mis hijos duré yo alrededor de 2 años de que casi no lo miraba. A mí me decían que a mi hijo se lo iban a llevar a vivir a otro país, y era una situación que yo no veía la manera, pero ahí estaba mi fe puesta en el Señor. Ahí estaba mi fe, aunque yo lloraba en medio del problema, aunque yo no veía la situación que se pudiera solucionar, con mis ojos naturales todo estaba perdido. Todo estaba perdido, porque dentro de mis manos esa situación no estaba al alcance de mis manos solucionarla. Era solamente la mano de Dios la que podía ayudarme, que Dios metiera su mano en esta situación. Entre más pasaba el tiempo, yo menos miraba a mi hijo. Entre más pasaba el tiempo, la situación se tornaba más difícil. Entonces yo estaba así como Jairo. Llegaron 2 amigas muy cercanas a mí y me dijeron, tú ya no vas a volver a ver a tu hijo. No hay manera de que él vuelva contigo a verte, y lo vas a perder. Mejor hazte la idea de que tú ya no lo vas a volver a ver. Y entonces yo dije, a mí no me conviene ver con los ojos naturales, no me conviene. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder con esta situación, no voy a poder, porque era una situación que me rebasaba. Entonces decidí creerle a Dios, decidí que no me quedaba otra cosa. O sea, así como cuando un jardinero poda los árboles, ¿verdad? Que le quita todas las ramas para que crezca. Así, yo sentía como que ya no tenía ramas en mi árbol y no había de dónde agarrarme. Entonces, lo único que yo podía hacer era ver con mis ojos espirituales esta situación. La respuesta solamente podía venir de Dios. Y entonces, mis amadas hermanas, todo estaba en contra, y de repente un día el Señor me dice, levántate. Este testimonio yo lo he contado varias veces, porque en este tiempo fue donde Dios me llamó al ministerio, en el tiempo más oscuro de la noche. Ven que dice un dicho, ¿verdad? Que cuando más oscura está la noche es cuando ya va a amanecer. Entonces, en lo más oscuro de mi noche, el Señor me llama al ministerio y el Señor me dice, sigue adelante, que yo tengo todo bajo control. Deja de llorar, levántate y sigue adelante y sírveme. Porque yo oraba y era llorar, puro llorar, puro llorar. Todos los días, durante todo ese tiempo, yo no paré de llorar. Todos los días yo me dormía llorando. Yo me había llevado una almohada de mi hijo y yo me dormía con la almohada. Entonces era llorar y llorar, pero
a pesar de que yo le lloraba mi problema, yo también oraba a Dios, y el Señor un día, después de mucho tiempo, cuando todo estaba en contra, cuando todos me decían que no había solución, cuando todos me decían, así como este siervo, ¿verdad?, que vino con Jairo y le dijo, ya deja al maestro, ya no lo molestes, tu hija ha muerto. Así me decían. Entonces, un día, después de mucho tiempo, de muchos meses, Dios habló a mi vida. Estaba yo despertando, estaba dormida, y cuando yo iba despertando, en ese momento oí la voz de Dios. La palabra de Dios dice que Dios habla de muchas maneras. Dice que Dios habla al caer el lecho, al estar dormido, en sueños, en visiones, cuando tú estás despertando, cuando te vas durmiendo. Y entonces cuando yo voy despertando, escucho la voz de Dios que me dice, levántate, Lore, levántate, porque hoy vas a ver a tu hijo. Entonces yo le creí a Dios, y el tema de hoy por eso es, no temas, cree solamente. El enemigo quizás te ha querido traer temor por el problema, por la situación, por la enfermedad. Te ha traído, el doctor te ha dicho que tienes una enfermedad que no tiene cura. No hay nada en este mundo que pueda solucionar tu problema. Tu esposo quizás se fue y te dejó con tus hijos, estás sola, y tú piensas que ese problema no se va a solucionar, que Dios no va a restaurar tu matrimonio. Pero hoy quiero decirte que si tú crees, dice la palabra que al que cree todo le es posible. Jairo creyó. Él, a pesar de todo lo que estaba en contra, él puso su mirada en el maestro. Y ese día en la mañana el Señor habla a mi vida y me dice, levántate, Lore, porque hoy vas a ver a tu hijo. Y yo le dije a mi mamá, yo estaba con mi mamá en Ciudad Victoria, a 3 horas y media de camino de donde estaba mi hijo, y le digo a mi mamá, arréglate porque Dios me habló, Dios me dijo que hoy voy a ver a mi hijo. Y nos levantamos, nos arreglamos y nos venimos. Y ese día, así como Dios me dijo, porque cuando Dios te habla, te dice una palabra, esa palabra se va a cumplir. A pesar de que el enemigo venga como río contra ti, la palabra de Dios dice que el enemigo viene como río, pero que el Señor levanta bandera de victoria en contra de él. Ese día, así como el Señor me dijo, ese día yo vi a mi hijo. Y ese día nos abrazamos y lloramos. Y desde ese día yo no he dejado de ver a mi hijo, a mis 2 hijos, pero el mayor yo sí lo miraba en ese tiempo, al menor era el que no miraba. Yo dejé de ver a mi hijo a los 13 años y lo miraba esporádicamente. Lo volví a ver otra vez a los 15 años. Y yo por eso hoy quiero hablarte y decirte que no importa la situación en la que tú estés, no importa la situación que sea que te esté diciendo el enemigo, que venga a decirte al oído, que te diga, ya no hay solución. Quizás tus hijos están en las drogas, quizás están en el alcoholismo, quizás tus hijos están en el mundo y no quieren nada con Dios. Quizás es tu esposo el que está así, que quiere, él está en el mundo, que anda quizás con mujeres o lo que sea que tú me puedas decir. Te han dicho que tienes cáncer, te han dicho que te falta poco de vida, lo que sea que tú estés viviendo, lo que tú estás viviendo quizás no es peor que lo que estaba viviendo Jairo en ese momento.
en el momento, porque siempre hay un momento en donde tú vas a tener dos caminos: o le crees a Dios o le crees al diablo. Entonces estás quizás en ese momento, en el mismo momento en que Jairo estaba, cuando llega el siervo y le dice: tu hija murió, tu hija ha muerto. En ese momento en donde yo estaba, cuando a mí me decían: no hay solución, no hay solución, tu hijo se lo van a llevar a vivir a otro país, no lo vas a volver a ver. Pero yo decidí creerle al Señor y mi milagro llegó. Mi milagro llegó. Jairo estaba en ese momento, y justo cuando el siervo viene y le dice que su hija había muerto, el Señor Jesucristo, porque ahí estaba con él, el Señor Jesús está contigo. Ahí en donde tú estás, quizás tú no lo estás escuchando hablar. Quizás estás acostumbrada a que Dios te habla, a que Dios te dice, a que Dios te muestra, a que Dios te da visiones, te da sueños, pero en medio del desierto el Señor se calla. El maestro no te dice nada y tú oras y le dices: Señor, háblame, háblame, dime qué voy a hacer con esto, y él está callado porque el maestro está poniéndote un examen. Y entonces así el Señor Jesús voltea con Jairo y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, no temas, cree solamente. Y hoy esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. No temas, no temas, dice el Señor. Cree solamente, solamente créeme. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere enseñarte esas cosas grandes, maravillosas. Él quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere hacer ese milagro que tú estás esperando. Él lo quiere hacer. Solamente falta que tú le creas. Solamente falta que tú le creas al maestro. El Señor Jesús le dice: no temas, Jairo, cree solamente. Y entonces Jairo ahí decide creerle a Dios. En griego el nombre de Jairo, esto es algo que me llamó también la atención. El nombre de Jairo significa alegría o gozo. Alegría o gozo. Y pues nos podemos imaginar, ¿verdad? Después de tan grande proceso, de tan grande desierto, que tú tengas una hija, tan solamente una hija, y que se te muera a los 12 años, cuando apenas está empezando a vivir, y que te llegue ese milagro. Es un milagro tan grande. Otra de las cosas por las que Jairo obtuvo su milagro es porque a él no le importaron las burlas. La palabra de Dios dice que después de que el Señor Jesús le dice a Jairo: no temas, Jairo, siguen hacia la casa de Jairo, y el Señor dice la palabra que él no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces llega Jairo a su casa con su familia, y resulta que había un alboroto por la muerte de la niña. Y entonces Jesús entra y les dice: ¿por qué hacen este alboroto y lloran? ¿Por qué están haciendo tanto ruido? ¿Sabías que en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, cuando alguien moría, era costumbre
contratar a gente que tocara la flauta y a mujeres que se les pagaba para que lloraran. Entonces, junto con la familia de Jairo, con los vecinos, con las personas que conocían, también estaban las personas a las que se les había pagado para que lloraran y hicieran alboroto por la muerte de la niña. Y les dice el Señor: ¿por qué hacen este alboroto y lloran? Y entra el Señor y les dice: si la niña no está muerta, sino duerme. Y quizás tú, en el problema en donde estás, en la situación que tú te encuentras, estás haciendo mucho alboroto, estás llorando y estás junto con los demás. No, tu boca no está hablando fe, de tu boca están saliendo cosas negativas, estás hablando muerte. Tú estás sola con tus hijos, tu esposo te abandonó y tú estás hablando que te ha ido mal, que cada vez estás peor, que todo está de mal en peor, que no tienes dinero, que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque estamos acostumbrados a que cuando estamos en una situación así, volteamos nuestra mirada a Dios, pero no para alabar su nombre, sino para quejarnos con Él, quejarnos de Él, siendo que Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces Jesús dice: si la niña no está muerta, sino duerme, tu problema se va a resolver. Esa enfermedad que te dijeron que tienes, tú vas a ser sana. Confía en mí. Eso es lo que Dios hoy te habla. Es lo que Dios te dice hoy a ti, a tu vida. Dios está hablando a tu vida, a tu corazón, porque muchas veces nosotros somos negativos, hablamos puras cosas negativas. Puras cosas negativas salen de nuestra boca. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que hablar fe. Nosotros tenemos que hablar cosas positivas, que si estoy enferma, yo voy a estar bien, en el nombre de Jesús. Si tengo un problema, este problema se va a resolver. Yo pongo este problema en las manos, en las mejores manos, en las manos de Dios. Y ahí fue cuando la gente, entre la misma familia de Jairo, los vecinos y los que les pagaban para que lloraran, empezaron a burlarse de lo que Jesús estaba diciendo, porque no le creyeron. Y allí viendo Jairo todo eso, ¿verdad? Todo ese panorama, él siguió creyéndole a Dios, siguió creyéndole a Jesús. Él puso su fe en Jesús y él siguió, porque él tenía a su hija ahí postrada, muerta. Ya había visto, acababa de ver un milagro con la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Acababa de ver ese milagro, todos los milagros que había escuchado, que habían sido hechos por mano de Jesús. Y entonces él siguió con su fe puesta en él. Y así es como nosotros debemos de ser, aunque esté la tormenta, aunque esté la situación, aunque esté el desierto, aunque tú veas a tus hijos mal, aunque tú veas que tus hijos cada vez van de mal en peor, tú sigue creyendo, sigue confiando. Aunque veas a tu esposo que tu esposo anda mal, que no quiere nada con Dios, tú sigue orando, orando por su ropa, orando por tus zapatos y declarando la palabra sobre la vida de tu esposo, sobre la vida de tu familia. Háblale a ese problema, háblale a esa situación, que todo va a estar bien, aunque parezca que todo está al revés, aunque veas que tus hijos no quieren nada con Dios. Y tú, por más que les hablas, tú ves que ellos hasta les molesta que tú les hables de Dios. Pero hay un canto que dice que en mi casa hay profetas, dice: en mi casa hay maestros, en mi casa hay ministros.
Y dice una historia, ¿verdad?, de que una mujer que la visitó su pastor y el hijo de ella no estaba. Y entonces el pastor le dice que dónde estaba su hijo. Y la mujer le dice: mi hijo es un profeta. Y él en un rato más llega. Y de rato llega su hijo todo alcoholizado. Y entonces el pastor se da cuenta de que esa mujer estaba hablando en fe. Y así nosotros debemos de hablar en fe. Yo digo, yo tengo ministros, yo tengo profetas, tengo pastores en mi casa. A pesar de que mis ojos ven todo lo contrario. Allí, cuando la gente empezó a burlarse de las palabras de Jesús, Jesús empieza a sacar a la gente. Empieza a sacar a la gente de ahí de la casa. Dice la escritura, dicen: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y cuando Dios me dio este mensaje, yo, pues me causó gracia, porque el Señor me dio el mensaje y primero me hizo que yo lo viviera. Y en uno de los días que estaba yo en un proceso, estaba yo orando. Y yo le decía al Señor: ¿por qué tengo que pasar por esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y entonces, después de que el Señor había estado callado, no me había estado hablando, no recibía nada de mensaje, de palabra, no había escuchado su voz. Y de repente escucho esa hermosa voz cuando estaba yo orando. Y escucho la voz del Espíritu Santo y me dice: Talita Kumi, Talita Kumi, me dice: levántate. Me dice: Lore, levántate. Cuando el Señor le dice eso a la niña, sucede el milagro. La niña se levanta y empezó a caminar. Y hoy Dios a ti también te dice, en ese problema, en esa situación, en esa enfermedad, en lo que sea que tú estés pasando, hoy el Señor te dice: Talita Kumi, levántate, levántate y sigue adelante. No temas, cree solamente. Dice el Señor: no temas, cree solamente. Tu matrimonio se va a restaurar, tu problema se va a solucionar. Aunque tú veas lo contrario, tus hijos van a venir a los pies de Cristo. Esa enfermedad que te diagnosticaron se va a ir en el nombre de Cristo. Talita Kumi, hoy el Señor te dice: Talita Kumi, solamente necesitas creer. Tu ministerio hoy se levanta en el nombre de Cristo. Ese problema en el que estás metido se va a acabar en el nombre de Jesús. Hoy vas a ver un milagro en tu vida. Hoy vas a ver un milagro, así como Jairo. Sé como Jairo, créele a Dios aunque estés pasando por lo que estés pasando, aunque venga la adversidad, aunque venga el enemigo como río, como dice la Escritura.
Créele a Dios, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Hoy el Señor te dice, no temas, cree solamente. Yo quiero que otra vez vuelvas a voltear hacia tu vecina y le digas, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Y yo quiero que te pongas de pie, que te pongas de pie. Dios está aquí, Dios está contigo y no te ha dejado. Quizás tú te has molestado con Dios, quizás has pensado que Dios no está ahí en ese problema contigo, pero quiero decirte que Dios está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo escuches, y Dios tiene la solución a tu problema. Hoy tendrás tu milagro, así como Jairo pasó por diversos obstáculos y le creyó a Dios, Yo quiero que te pongas de pie y queremos orar por ti, Dice la Escritura, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y en el nombre de Jesús, hoy recibes tu milagro. Y también cada uno de los que están conectados aquí en la transmisión, yo quiero decirte igualmente, la palabra es para ti. No temas, cree solamente cree que tu milagro viene en camino. Talita Kumi, cree solamente, no temas. Dios está contigo y no te va a dejar. Dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Él está contigo en la situación que estés. Dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Deja de ver con tus ojos naturales y empieza a ver con tus ojos espirituales. Mira a Dios que está ahí contigo. Mira al Señor que no te ha dejado. Mira el milagro que viene en camino. Haz lo mismo que Jairo. Tú sigue adelante creyéndole a Dios. Y las voces, calla las voces del enemigo, habla, contesta con la palabra, contéstale así como el Señor Jesús en el desierto, que le contestaba, escrito está. Y le vas a decir, mi matrimonio, Dios lo restaura. Yo estoy esperando mi milagro. Mis hijos vienen a los pies de Cristo. Esta enfermedad se va. Este dolor se va en el nombre de Jesús. Este dolor de columna se va en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada mujer, Señor, en tus manos. Y yo le voy a pedir a la hermana Josefina y al pastor que si me pueden ayudar a ministrar a las hermanas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Señor, yo vengo a poner a cada una de mis hermanas delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, y a cada una, Señor, de los que están aquí en la transmisión, les pido por favor, hermanas, que den un paso hacia adelante para poderlas ministrar. Que den un paso hacia adelante, por favor, para poder orar por ustedes. Padre Santo, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias, Señor, por cada hermana, Señor, que está aquí, Padre. En el nombre de Jesús, sé tú con cada una de ellas, Señor. También, Señor, te doy gracias por cada persona, Señor, que está en la transmisión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Te pedimos, Señor, que seas tú con cada una de ellas. En el nombre de Cristo. No temas, dice el Señor. Cree solamente. Créeme, créeme. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor, y eres maravilloso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer, Señor. A creer, Padre, en ti. A poner nuestra confianza en ti. A poner nuestra mirada en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser como Jairo, Señor. En el nombre de Cristo. A tener esa fe, Señor. Que pase lo que pase, Señor. Que aunque pasemos por desiertos, que no dejemos de creerte, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si le decimos a la montaña que se mueva, la montaña se moverá. Dice, si tan solo creyeres, si tan solo creyeres. Sí, Señor. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. El milagroso Salvador. No hay nadie como tú, mi Señor. Nadie como tú, mi Rey precioso. Confiamos en ti. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú, Señor. Eres el alto y el sublime. Nuestra mirada al cielo, Señor. Tu palabra dice, Padre, alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de